Bien, saludamos a toda la familia que se conecta con nosotros en este tiempo maravilloso de domingo. Todos los domingos en esta misma hora, en este mismo espacio, elaboramos para ustedes con mucho amor y cariño, colocando una herramienta en sus manos que nos permita tener mayor conocimiento, sapiencia al respecto de lo que Dios desea con cada uno de nosotros. Estuvimos hablando el domingo pasado sobre confrontando el pecado y quedamos pendiente de una segunda parte, ya que solamente hablamos un poquito de la definición. Recordarán ustedes de la palabra pecado viene de amartiología, amartía, que traduce errar al blanco. No ser preciso, no atinar en el blanco correcto, específicamente así se define. El problema con esa actitud es que es irreal, ¿no? Realmente si necesitamos de la voluntad de Dios, Dios es el creador, es infinitamente más sabio que cualquier mortal. Él sabe perfectamente lo que es mejor para nosotros. De manera que si Dios dice que la mentira es mala, si el Señor dice que el homicidio, el adulterio, el robo y todas estas cosas que son producto del pecado que hay en el ser humano, y Él establece que son malas, pues tenemos que leerlas así. No tenemos por qué buscarle, como dijéramos en criollo, la quinta pata a la mesa o las 7 patas al gato. Entender que si Dios ha establecido que todos reflexionemos y abandonemos la acera del pecado, ya que el pecado es la más grande enfermedad, es la mayor pandemia, lo dijimos el domingo pasado, que tiene la raza humana sobre la faz de la tierra. Y la mayoría o un buen número de seres humanos ni siquiera lo saben, otros no les interesa, otros sencillamente lo ven como algo fanático, religioso, que no tiene nada que ver con él. Sin embargo, este manual de sabiduría llamado la Biblia compromete al ser humano a que revise su estándar de vida, su comportamiento, su conducta, y en todo caso frente a Dios, porque el ser humano frente al espejo puede decir: lo estoy haciendo bien, estoy caminando derecho, estoy haciendo lo correcto, pero esa conclusión, esa definición no le pertenece al ser humano, le pertenece a Dios hacerla de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tratar de virar, de dejar de lado cualquier altivez, cualquier soberbia, cualquier distancia que me aleje del conocimiento de la confrontación del pecado que hay en nuestra vida. El manual de vida llamado la Biblia te habla de pecado desde sus comienzos hasta el final. Dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Roma, lo leíamos la semana pasada, el domingo pasado, que el pecado entró por un hombre a la tierra y también por un hombre ha de salir. En este caso entró por Adán y por Jesucristo, que cargó en la cruz todo peso del pecado, tomó el pecado de la raza humana, entregando su vida, y tanto su cuerpo como su sangre son elementos de sanidad, de restauración, de reivindicación, de restitución del ser humano con Dios, ya que el pecado, repito, se volvió la enfermedad más violenta que en todos los tiempos ha estado encima, buscando, intentando detener al ser humano que se acerque a su verdadero creador. Bien, Dios estableció una serie de comportamientos en la Biblia y lo podemos leer, pudiéramos pasar horas, días hablando sobre la materia. Hay una ciencia maravillosa, insisto en ella, amartiología. Puede usted acercarse a ese concepto con H y revisar todos los postulados, los razonamientos, la exégesis, los análisis que se hacen en relación al tema pecado. Yo quiero mostrarles en esta noche, por lo menos quedé pendiente de hablarles sobre las consecuencias y algunos efectos. Vamos a ver o vamos a valorar 4 consecuencias que vienen como resultado del pecado. La primera, y lo vamos a magnificar a escala global, es decir, a escala general. En Génesis capítulo 3, con calma usted puede revisar en casita y encontrarse la primera consecuencia que trajo el pecado sobre la raza humana. El pecado dañó nuestra relación con Dios.
lo primero que el pecado vino a hacer fue a torpedear, dañar, entorpecer, frustrar, fracturar nuestra relación con Dios. Dios hizo al ser humano para que tuviera una relación con su creador armónica, cercana, abierta, directa, sin ningún tipo de puentes, sin ningún tipo de limitaciones. Pero el pecado vino a construir una gran barrera de separación, ya que Dios no habita, no camina en medio del pecado. El manual es sabio y es una forma sencilla de recordarlo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado entonces vino a fracturar esa relación que Dios estableció con el ser humano. En el verso 7 al 10, con calma usted puede revisar del capítulo 3 del libro de Génesis en casita, un poquito de esos efectos. Lo primero que produjo el pecado en el hombre fue una separación de Dios. El hombre perdió su comunión con su creador y ahora la relación de Dios con el hombre cambió. Antes del pecado era una relación bonita, cercana, amorosa, paterna. El pecado que se coló, que se metió por el desprecio, ya dijimos, por la actitud de desprecio, de rebeldía, de duda y esa enfermedad que es el pecado, violentó, rompió toda cercanía. Y se construyó una barrera entre la relación del hombre con Dios. Por eso Dios se viste o toma la decisión de venir Él en la persona de Cristo a la tierra para redimir al hombre, para devolverlo a su estado original con Dios o restaurar su relación con Dios. El pecado daña nuestra relación con Dios. Cuando usted ha cometido un delito, un pecado, una falta, una falla, amartía, ha errado al blanco, usted como una persona noble que tiene el Espíritu Santo dentro, usted inmediatamente se siente mal, se siente apenado, se siente con mucha vergüenza frente a su Creador, porque sabe que erró al blanco, que falló, que faltó. Y esto de alguna forma se traduce en un rompimiento, en una fractura en la relación que debemos tener con Dios. No sé si le pasa cuando hacemos el bien o cuando hacemos algo bueno o tenemos una conducta correcta, pues nos sentimos felices cuando abrimos la mano para ayudar a alguien, cuando tenemos la valentía de sostener una verdad independientemente de las consecuencias que esto nos traiga, cuando asumimos una posición honorable, por lo menos frente a la Biblia, independientemente que los hombres no lo vean así, nos sentimos felices y bien, nos sentimos dichosos y llenos. Pero cuando cometemos un error, una falta, una amartía, erramos al blanco, cuando sencillamente pecamos contra Dios, nos da vergüenza y nos sentimos mal porque herimos la relación, fracturamos la relación, esos 4 niveles que el ser humano debe mantener con Dios, que es relación, después de la relación, comunicación, luego de la comunicación, relación, después de la relación, comunión y después de la comunión, intimidad. Estos 4 pasos que se refieren a mi relación que debo cultivar con Dios, comunicación, relación, comunión e intimidad, debo labrar, debo trabajar en ello. Y es todo un desafío que cada ser humano consiga ese nivel, esa posición, y que no permita que ni el engañador ni las tentaciones del mundo. La Biblia habla de las tentaciones por donde vienen para que tú rompas tu relación con Dios. El apóstol Juan hablaba de 3 tipos de tentaciones. Él hablaba la que viene cuando mira a través de los ojos, la que viene el deseo de los ojos, los deseos de la carne, esta carne que dice el apóstol Pablo que no se sujeta a Dios y que tampoco puede, esta carne que siempre está pensando en las cosas de la carne. Y dice el apóstol Pablo, dice que el que siembra para la carne, de su carne va a cosechar corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida y vida eterna. Entonces, todo esto, esta carne, dice Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, esos deseos que tenemos de que a veces nos llenan de envidia, de avaricia, de soberbia,
y dejamos a Dios de lado y nos vamos corriendo tras estos deseos de vanagloria, de tener el carro del año, y no es malo, de tener la mejor casa, de tener mucho dinero en el banco, en el bolsillo, de tener ciertos deleites humanos que, repito, no son malos, pero que pueden encontrarse en un punto desviándome, alejándome, distanciándome de mi relación, de mi comunicación, de mi relación, de mi comunión y de mi intimidad con mi Creador. El segundo daño, la segunda consecuencia que vino a traer el pecado, además de dañar la relación con nuestro Dios, también dañó la relación entre los hombres. El pecado viene a separarnos, viene a ponernos a pleitos, viene a distanciarnos entre los hombres. En Génesis capítulo 3, verso 12 al 16, usted lo puede examinar con calma. No quiero tomarme tiempo en la cita, pero usted puede ir allí. Génesis capítulo 3, verso 12 al 16. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, el primer homicidio de la Biblia. ¿Sabe cómo se dio? Entre hermanos. Estamos hablando de que Caín mató a Abel. ¿Producto de qué? Del pecado. Del pecado. El primer homicidio. La primera pareja que pecó fue pues Adán y Eva. El primer homicidio lo cometen sus hijos. Y ya de ahí en adelante comienza a develarse, viene a instaurarse, a instituirse una cadena de pecado para el ser humano, que insisto en estas palabras: desprecio, independencia, una actitud de aborrecer y de alejarme de Dios. Esa es la enfermedad que trae el pecado. Me distancia, me pone a pensar que no soy digno, a calificar mis pasos, de no tener acceso porque soy una persona mala, malvada. Y cuánta gente comete tantos errores, escuche, sencillamente por esta enfermedad llamado pecado. El homicidio, dice por allá el Evangelio de Mateo, dice que de dentro de nosotros, en donde el pecado mora, del mal tesoro del corazón de los hombres salen los adulterios, los homicidios, los pleitos, las discusiones, las iras, las contiendas. Todo esto viene producto de esa enfermedad del pecado. El pecado afecta directamente la relación entre Adán y Eva. Note que ahí comienza ya ellos a fracturarse como pareja. Se dan cuenta de que están desnudos, son expulsados del huerto que Dios había construido para ellos. Y finalmente comienzan a tener una serie de dolencias, aflicciones, dolores, producto de que permitieron que el pecado entrara en sus vidas, y este pecado maldijo la tierra y maldijo a toda la raza humana y se convierte como la enfermedad pandémica de todos los tiempos. El coronavirus es una cosa de pañales, pequeña, frente a la gran pandemia que vive la raza humana cuando no quiere comprender que el pecado lo tiene en la postración, en la enfermedad, en la distancia, en la lejanía y la soledad en la cual puede encontrarse. Bueno, ya no hay confianza. Ahora lo que hay en medio de los seres humanos es orgullo. Entre Adán y Eva, por ejemplo, Adán estuvo dispuesto a que Eva cargue con la culpa sin aceptar la suya. Le comenzó a echar la culpa a Eva, dijo: no es culpa mía, es de ella. Y ahí pues además se generó un choque que sería constante entre el hombre y la mujer, en el que la mujer trataría de tomar el lugar del hombre y el hombre sometería incluso a la fuerza a la mujer. Eso no estaba planteado antes del pecado. Toda guerra y conflicto en la historia del hombre, toda envidia, toda traición, todo egoísmo, todo odio y conflicto es producto finalmente del pecado del hombre, según Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2. Él dice: de dónde vienen las guerras y los conflictos, viene del corazón del hombre, que batallan en sus ansias internas de querer dominar el uno con el otro. O sea, el pecado vino, en segundo lugar, a destrozar la relación entre el hombre con el hombre. Primero dañó la relación con Dios. En segundo lugar, escuche, el pecado dañó a la relación del hombre con el hombre. Es lo que vemos hoy en las redes sociales. La gente disfruta de eventos sanguinarios, de discusiones, de inmoralidades, de
pleitos, peleas, y todo esto lo disfruta el hombre sin darse cuenta que lo mueve a disfrutar esas cosas no es otra cosa que la enfermedad del pecado, porque lo correcto sería es que nos disfrutemos o gozáramos de la buena conducta, de la justicia, de la rectitud, de los principios nobles y establecidos para la unidad, el bien, el progreso. Pero vemos que hoy en día pues ya todos los medios de comunicación, las grandes empresas que producen televisión, cine, todo pues ahora lo capitalizan a través del pecado. Ya es normal que en las películas que producen las grandes industrias como Hollywood y otras más, te pasen pues el adulterio con tanta naturalidad, la homosexualidad con tanta naturalidad, la eutanasia con tanta naturalidad, eso que llaman muerte asistida, el aborto con tanta naturalidad, y así tantos flagelos, matar a una persona, te lo venden como algo normal y bueno, y en fin, todo eso venido de ese destape de pecado, de esa maldición de pecado que ha enfermado toda la tierra. Por eso Cristo vuelve otra vez, viene ahora como juez a buscar lo que compró a precio de sangre, lo que limpió a precio de sangre. Bueno, es producto todo esto finalmente del pecado del hombre. Y la tercera consecuencia, recuerde que son 4 que vamos a mencionar. Lo primero, el pecado dañó la relación entre Dios y el hombre. Lo segundo, el pecado dañó la relación del hombre con el hombre. Lo tercero, el pecado dañó la creación de Dios, lo creado, la naturaleza. En Génesis 3, 17 al 18 lo encontramos. El hombre fue creado para administrar la creación de Dios. Fue creado con 3 líneas. Reino traduce dominio, dice dominio, administración y servicio. Eso es reino. Dios es el rey de un reino en donde usted y yo, que hemos conocido a Cristo y le hemos entregado nuestra vida, vivimos y dependemos. En otras palabras, ese reino ha sido de alguna forma, escuche, golpeado por el pecado. El pecado daña también lo que Dios creó como bueno. El hombre fue creado para administrar la creación de Dios. La tierra está directamente relacionada con la raza humana, de manera que el pecado del hombre afectó de inmediato a toda la tierra, lo que le ha venido sucediendo a la tierra. Hay registros bíblicos y pasaríamos horas hablando al respecto. Terremotos, huracanes, tornados, movimientos telúricos, tsunami, maremotos, volcanes. Todo esto que viene aconteciéndole al globo terráqueo no es otra cosa que el reclamo de la tierra por tanto pecado abonado, por tanta maldad, por tanta injusticia, por tanto dolor que se le ha hecho a toda la creación. En otras palabras, el pecado vino a dañar la creación. El hombre, o sea, Dios tiene un plan con el hombre y la tierra, el globo terráqueo y el hombre. Cuando el hombre peca, afecta o infecta directamente al hombre y obviamente directamente a la creación. Ya tenemos una serie de elementos que vemos con asombro del hombre, cómo prostituye la creación, cómo daña la creación, cómo contamina, cómo inflama el ser humano con el pecado, todo lo creado. Algunas cosas que Dios ha permitido que se usen con un sentido de bendición, el hombre la ha torcido como resultado del pecado que lo ciega, del pecado que lo baña, del pecado que lo domina, del pecado que lo dirige, que lo gobierna, y eso lo lleva en contra de Dios. Bueno, y la cuarta consecuencia, el pecado trajo muerte física y muerte eterna. Ahí en la Biblia se registran por lo menos 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. La muerte física es la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. La muerte espiritual es aquella que el ser humano vive, está vivo en vida física, pero está separado de Dios, no conoce a Cristo, vive muerto en su delito y en su pecado, según lo que dice el apóstol Pablo. Es guiado bajo la desobediencia de este siglo, vive bajo los engaños de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida. El hombre que se deja gobernar por el pecado. Entonces, escuche esto: el pecado trajo muerte física.
La muerte espiritual es cuando yo cierro todo tipo de entrada a Cristo en mi vida y más bien me caso con la idolatría, le doy paso más bien a creer que una vaca puede hacerme un milagro, creer que un pajarito me puede hacer un milagro, creer que un pedazo de yeso, de madera o de palo puede ser venerado por mí o recibir adoración, y todo eso es condenado, es repudiado a la luz de la Escritura para aquellos que somos estudiantes de la misma. El pecado trajo muerte física y la muerte eterna. La única manera de que usted vaya a la vida eterna es alejándose del pecado, recibiendo a Cristo como Dios, Señor y Salvador, que va a ser su pasaporte para que usted pase a la vida eterna. A mucha gente esta palabra le parece locura, le parece insensata, le parece anticuada, le parece envejecida, pero es más vigente que cualquier periódico moderno, cualquier periódico vital que usted pueda leer hoy día, electrónico o físico. El llamado a la salvación sigue estando vigente en la Biblia. El llamado a apartarme de toda amartía, de todo error al blanco, de todo pecado. Todos los días ese llamado está tocando a mi puerta y todavía hay oportunidad para que usted se aleje de toda maldad, de todo pecado, de todo diseño idolátrico y venga a Jesús como su Dios, como su Señor y como su Salvador. Bueno, Adán no murió inmediatamente, pero la muerte se introdujo como consecuencia del pecado. Pero en realidad la más grave consecuencia del pecado fue la muerte eterna. Es la separación eterna de Dios, lejos de su presencia, de su gloria para siempre, según lo que leemos también para que usted tenga en donde apoyar este comentario. En la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalónica, el capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, verso 9 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Finalmente, para hoy, vamos a ver los tres estados de pecado del hombre. Los tres estados de pecado del hombre. El primer estado es el estado de esclavitud. El hombre, desde el mismo momento que Adán y Eva le dan paso al pecado, a la raza humana, el pecado queda el ser humano queda bajo la esclavitud del pecado. Y el pecado viene a enseñorear, viene a gobernar, viene a dominar y a someter al ser humano. Por eso hablo que es la enfermedad de todos los siglos, es la pandemia más difícil a la que el hombre y menos le presta atención. Y usted debe pararse y decir: el pecado me está separando de Dios, me está separando de la vida eterna, me está separando de las bendiciones de la verdadera vida que Dios quiere que yo viva en este tiempo. Entonces, el primer estado del hombre es un estado de esclavitud. Y voy a leerle una cita bíblica que tengo allí. Uno de los escritos pastorales, Pablo hablándole a Tito, esa carta de Tito, capítulo 3, verso 3. Dice: antes nosotros también éramos insensatos, no obedecíamos y estábamos perdidos. Note esto. Antes nosotros también éramos insensatos. 2, no obedecíamos. Y 3, estábamos perdidos. Está hablando de cuando el ser humano vivía bajo el dominio del pecado. Si usted todavía está bajo el dominio del pecado, usted está viviendo, escuche, como insensato, está viviendo en desobediencia y está viviendo como perdido en la tierra. Por eso es importante que yo comprenda esta verdad bíblica. Está en Tito, capítulo 3, verso 3, la carta del apóstol Pablo a Tito. Luego dice: éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Note esta palabra: éramos esclavos de placeres y deseos. No solamente insensatos, desobedientes y perdidos, sino que esclavos de toda clase de placeres y deseos. Y mire qué más dice: éramos malvados y envidiosos. Los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Cuando el ser humano no quiere darse cuenta de la enfermedad del pecado dentro de sí, vive así. Vive como insensato, vive desobedeciendo lo que Dios establece, vive con su mente perdida, vive como esclavo de todo tipo de placer y deseo carnal, vive como un malvado y como un envidioso en la tierra. Todas estas cosas que estamos mencionando son
parte del ramillete del pecado que toma lugar, que domina al hombre sin Dios, al hombre sin Cristo, al hombre sin el Espíritu Santo. Eso está ahí claramente evidenciado. Entonces, ese estado de esclavitud, el hombre no se gobierna a sí mismo por la voluntad de Dios, sino que son sus placeres, sus deseos, su pensamiento perverso, malvado, de continuo hacia el mal, en una esfera de pecado. No tiene la capacidad de abrir sus ojos espirituales y mirar que está pecando, que está caminando en pecado, que vive en pecado, que todo lo que hace tiene la maldición del pecado encima. El segundo estado, porque dijimos que vamos a ver tres en términos cortos, pero luego es más profundo, pero lo que yo quiero es generar en usted reflexión y que tenga herramientas en las manos pequeñas. No es conocer 100 principios, pero practicar 1, 2, 3. Entonces, el segundo es un estado de muerte espiritual. Lo primero, un estado de esclavitud, sometido por el pecado, pero lo segundo es un estado de muerte espiritual. El ser humano, sin Cristo, sin Dios, está muerto espiritualmente. Le pongo un ejemplo. Hay que ser el rey de la ignorancia para postrarse frente a una imagen de yeso, de cartón, de palo, de piedra. Hay que ser el rey de la ignorancia. ¿Y qué es eso? Eso no es otra cosa, escuche, que estar muerto espiritualmente. Estar muerto. Cuando una persona mira al cielo y cree que el sol es su Dios, o la luna es su Dios, o un animal es su Dios, o un pedazo de piedra es su Dios, es una persona que está muerta espiritualmente. No tiene ningún sentido espiritual abierto, atento, activo, dispuesto para atender lo que Dios quiere en su vida. Y de eso tenemos cientos de miles de hombres pisando la tierra. Están muertos en vida física. Solo tienen vida física, pero vida espiritual no la conocen. Una persona que tenga vida espiritual necesita en primer lugar recibir a Cristo como su Dios y Señor, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Número 2, necesita caminar en los principios de la palabra. Y número 3, debe vivir en una vida de santidad, de justicia, de pulcritud, de rectitud, de obediencia. Y para eso tengo que venir a Dios, al Dios verdadero, al Dios correcto. Tengo una cita para esto, Efesios 2, 1 al 3. Hace tiempo, en la versión Palabra de Dios para Todos, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Note la palabra. Estábamos muertos a causa de nuestros pecados y de nuestras ofensas contra Dios. Toda persona, escuche bien esto y préstele atención. Alguien dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito darme golpes de pecho, yo no necesito confesarme con ningún hombre. Eso es lo que dice la gente, repito, que está muerta espiritualmente. Pero el manual, si usted abre espacio, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios dice, hace tiempo atrás, dicen versiones un poco más antiguas, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. La Reina Valera dice pecados y delitos. Delitos, ofensas, pecados, faltas, fallas. Todo esto nos ponía en la otra acera. Le dábamos las espaldas a Dios. Una persona que está muerta en pecado, está muerta espiritual, que está dominada por el pecado, está muerta espiritualmente. Una persona que no quiere acercarse a Dios, que no quiere acercarse a Jesús, que no quiere acercarse al Espíritu Santo, está muerta espiritualmente. Antes vivían pecando igual que todo el mundo. Note esa expresión. Vivían pecando igual que todo el mundo. Por eso es una separación. Hay dos tipos de hijos. Hijos por redención e hijos por creación. Todos los seres humanos somos hijos por creación. Dios creó a toda la raza humana. Eso es una verdad bíblica. Pero no todos son hijos de Dios por redención. Y la única manera, escuche bien esto, de quitarme la mancha del pecado de encima es pasando de ser hijo de Dios por creación a ser hijo de Dios por redención. Y la única manera de ser redimido, la palabra redención es comprar a precio de sangre, es recibiendo a Cristo como Dios y Señor y Salvador de mi vida. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Está hablando de Satanás como dueño del imperio de la maldad. Todos nosotros vivíamos así antes. Todos venimos de allá. Todos
Todos venimos de la naturaleza pecaminosa de la que nos permeó Adán y Eva. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. El apóstol Pablo, en el mejor griego, habla de 3 tipos de ser humano. Por allá en la primera y segunda carta a los Corintios, él dice que el hombre carnal es un sárquico. El hombre que está de continuo pensando en el alimentar su carne, placeres, deseos perversos, lujuria, vanidades, avaricias, envidia. El segundo es el súchico, viene de suché, el hombre almático, ese hombre sensual, ese hombre almático, emotivo, emocional, que cree que todo debe medirse solamente por los sentidos del alma, los sentidos físicos. Son niveles bajos. Pablo habla de un tercer hombre llamado el neumático, viene de neuma, que traduce espíritu, insuflar. Ese es el hombre que Dios quiere que usted y yo seamos, el neuma, el que ha sido soplado de parte del cielo, insuflado del Espíritu Santo y ha pasado del bando de delitos y pecados al bando de la vida eterna gracias a la sangre de Cristo que le ha limpiado de sus pecados y de sus maldades. Ese es el segundo estado. El primero es un estado de esclavitud, el segundo es un estado de muerte espiritual y el tercero, y con esto terminamos, es un estado de incapacidad de buscar a Dios. El hombre por sí solo, dominado por el pecado, está ciego, tiene una venda en sus ojos, todo es oscuridad, no tiene la manera o la clave o los códigos para activar la verdadera naturaleza de vida o de perdón que quiere alcanzar. Es un estado de incapacidad de buscar a Dios, no lo puede hacer solo. Por eso es necesario que una plática como esta llegue a tus manos y tú puedas darte cuenta de que estás enfermo de pecado y necesitas alejarte, renunciar, separarte para que venga la sangre de Cristo y te limpie, te lave, te regenere y vengas a ser, escucha, un hombre nuevo, lo que dice el apóstol Pablo, una nueva criatura. Dice Pablo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron, y dice él que todas de ese momento en adelante son hechas nuevas. Romanos 3:10 al 12 dice, pues como está escrito, no hay justo ni uno solo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios, todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles, no hay nadie que haga el bien, ni uno solo, ni un solo ser humano. Significa que todos fuimos separados, producto del pecado, de la maldición del pecado, fuimos separados de Dios y su santidad y majestad. Tuvo que el Señor entregar a Jesús como antídoto para que el hombre se pudiera reconciliar con Dios, con Jesús y con la vida eterna. Ese estado se conoce como depravación total, cuando una persona no tiene la capacidad para buscar a Dios. Está incapacitado. Es una depravación total. Su dominación es el estómago, su cerebro, sus apetitos carnales. Su dominación son sus deseos sensuales. No hay ningún tipo de ápice divino en medio de su vida, porque tiene una total depravación, incapacidad total de entender quién es Dios, por qué seguir a Dios y por qué caminar con Dios. Es decir, sin la capacidad de salvarse a sí mismo, sin la capacidad de querer buscar a Dios, el pecado produjo una separación total entre el hombre y Dios. Y finalmente, y nos vamos con esto, la única solución, el único antídoto, el único medicamento que tiene esta enfermedad para la raza humana es Jesucristo. Usted que me está escuchando, que todavía no ha tomado la decisión de venirse a Cristo, hágalo hoy. Venga a Cristo, dígale, ven a mi vida, te entrego todo mi ser integral para que te conviertas en mi Dios, en mi Señor y en mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Permíteme ser formado, capacitado, que tu Espíritu Santo venga dentro de mí y me guíe a toda verdad. Y los mejores años que tienes por delante para mi vida, lo voy a vivir procurando
hacer las cosas a tu manera, bajo tus líneas de acción, bajo tu agenda y no bajo mis órdenes carnales. Bueno, confrontando el pecado. De eso estamos hablamos un poquito el domingo pasado y hoy también apartamos este tiempo para reflexionar en las consecuencias y los daños del pecado y los 3 estados en el que el hombre se encuentra cuando está viviendo sometido bajo la enfermedad del pecado. El antídoto para el pecado se llama Jesús. Él tendió un puente a través de la cruz, vino, se hizo pecado por ti y por mí, cargó tu pecado, mi pecado, cargó tu muerte física y eterna, que no había posibilidad de que pasaras a la vida eterna, ni igual yo, y todo eso vino y murió y lo crucificó en la cruz por ti y por mí, para salvarte, para alcanzarte, para redimirte. Estás a tiempo de venir a Él. Él viene pronto a la tierra por esa iglesia que redimió, por ese pueblo que redimió, y ojalá que tú puedas hallarte contado dentro de esos hombres y mujeres que Él limpió a través de su sangre. Padre, que tu palabra genere cambios, que tu palabra genere reflexión, que tu palabra traiga, Señor, a la luz y deje de lado cualquier oscuridad en el ser humano, que toda persona que no te conozca a través de este humilde video pueda venir a ti, pueda abrazarte, pueda reconocer que la única manera de sacudirse, alejarse de esa pandemia que se mantiene por los siglos sobre la faz de la tierra llamada pecado, el único antídoto para librarse es recibiéndote a ti como Dios, Señor y Salvador. Padre, abre los ojos a la humanidad para que vengamos a tu rica y soberana presencia y pasemos del reino de las tinieblas al reino de la vida, al reino de la luz. Busca una congregación donde te enseñen la palabra de sana doctrina, la Biblia en su contenido correcto. Si no tienes cerca una congregación, mantente en contacto a través de nuestras redes sociales y ahí vamos a estar descargando información, capacitación y herramientas para que tú avances en la consolidación del camino que Dios tiene para contigo, tu familia, tu hogar y toda la extensión de tus amigos. Con el favor de Dios, nos encontramos el próximo domingo, si así Él lo quiere. Feliz día para todos ustedes.